cuando ellos dejan las opiniones que le trae la hegemonía de dominación y piensen de una forma solvente en su vínculo con la naturaleza. Ahí hay filosofía. Entonces, a partir del 91 hay una gran diferencia con la Carta Derogada de 1886, que no era ideología, que no era filosofía, era ideología. Y ahí tenemos un problema, porque todos los aquí sentados fuimos educados en la niñez. El discurso del tatarabuelo, el discurso del abuelo, el discurso del padre, el discurso de los tíos, no fue un discurso que se nutrió de la riqueza filosófica de la Carta del 91, sino que se nutrió de la ideología religiosa de los abuelos que se educaron bajo la Carta feudal de 1886. Ese obstáculo epistemológico lo tenemos todos enquistado en nuestro cerebro. Hay que romper epistemológicamente con esa Carta derogada y a los 25 años decir, es que la acción política hoy, mi relación como consumidor, no puede ser el consumista robotizado, sino el consumidor ciudadano. Es muy distinto ser consumidores a consumistas. Consumista es la campaña que se hace en todas las transnacionales. Consumidor es un ciudadano con conciencia. Entonces, a partir del 91, miren ustedes la jerarquía del orden jurídico que tenemos que respetar. Primero, una concepción filosófica. Segundo, el orden jurídico constitucional colombiano vinculó como vigencia interna, para la eficacia interna de él mismo, a la Carta de la ONU, Ley 74/68, vinculó el Pacto de San José de Costa Rica, el Convenio contra la Tortura, los pactos de la OIT, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los pactos de igualdad de género, la sexualidad de niños y la Corte Penal Internacional. En todos esos pactos, fundamentalmente en el San José de Costa Rica, se plantea que los pueblos tienen derecho a un desarrollo económico y social sostenible, equilibrado y que no atente contra su dignidad humana. Ahí pueden ver ustedes entonces la jerarquía del orden jurídico colombiano, cómo nos plantea que como consumidores tenemos que estar en un proceso de preparación. A ver, esto para terminar, de volver a recordar ahora los minutitos para no abusar del tiempo. Todas acá puede ser, está muy bien el paseo, está muy bien el paisaje, todo pacífico. Pero si no tenemos en cuenta qué es lo que se opone a que dejemos de ser consumistas, robots de la economía crematística, del enriquecimiento ilícito, un ejemplo muy claro. Nuestros hijos con el celular. No, pero es que es un celular de 1 millón y acaba de salir de 2,5 millones. Sin necesitar, que es un exceso de 2,5 millones, pues hay endeudamiento para la familia. ¿Quién se lleva el 1,5 millones más? Ni la familia ni nadie, la transnacional. ¿Y a dónde va ese 1,5 millones más? Va al depósito de sostenimiento de la empresa bélica para el sometimiento de la comunidad insumisa. Esos dinero no simplemente para ir a la banca. Esos dinero enriquecen el capital financiero, enriquecen el complejo industrial militarista. Eso es lo que hay que mirar, la relación de un consumidor con la guerra. Hay que ser de un consumista con la guerra. Hay que ser consumidores. ¿Qué es un consumidor? El que no abdica de su soberanía, el que no abdica de su dignidad y solo el consumo frente a la mercancía lo hace bajo 3 condiciones. Esto tiene que ver con mis condiciones objetivas de existencia, con mis necesidades objetivas de existencia y con mis aspiraciones objetivas de existencia. Mi carro último modelo cada año, nada tiene que ver con esas subjetividades. Esa es una persona vinculada, inclusive una regresión a la esclavitud, porque ya no está el amo con el látigo sobre él, sino que yo mismo tengo las cadenas las 24 horas del día para cumplir con el consumismo neoliberal, el consumismo de la libertad de competencia. Entonces el gran obstáculo que tenemos es ese, y vamos a verlos en números. Veamos para terminar. El actual momento histórico del capitalismo ha sido identificado como el de la hegemonía del capital financiero, no solo frente al mercado, sino frente al ejercicio del poder. Una particularidad del monopolio económico es que la riqueza no admite patrones individuales, sino que promueve una libertad en la circulación de mercancía, de tal intensidad y propósitos que no solo son refractarias a los límites impuestos por el poder político y el poder público, sino que toda la expresión filosófica y humanística del individuo y la sociedad civil son combatidas por la sumisión.
la fuerza o por la instigación ideológica que convierte la mente del sujeto en una reproductora inconsciente, el ello del consumismo en detrimento de la soberanía del individuo sin la conciencia de las necesidades básicas. Lo expuesto deja especificado que la economía financiera no es indiferente al control del vivir ciudadano y el mundo contemporáneo le ha facilitado a estos propósitos crematísticos su reproducción con la utilización de la cibernética, el ciberespacio y la cibercultura para ahorrarse sobre el individuo el control directo de su destino económico y lograr que éste en el inconsciente colectivo actúe sumisamente a favor del enriquecimiento espurio de terceros. Las estadísticas nos demuestran que la amenaza de esta codicia en los siguientes términos es la siguiente: por cada dólar en funcionamiento en actividades económicas de base material hay 20 dólares colocados en el mundo financiero. Desde el año 2007 los bancos centrales han destinado 12.2 billones de dólares para comprar activos a entidades financieras. Política monetaria que ha colapsado con el ejemplo contundente de las recurrentes crisis ocasionadas por ese capital ficticio llamada las secuelas de las burbujas. En la actitud autística del sector capitalista de la globalización sigue insistiendo en que la concentración es la base para su patrón de acumulación. Veamos, actualmente 80 magnates de esta economía tienen una riqueza que en conjunto representa la de 3.800 millones de habitantes. 147 corporaciones controlan el 40% de la economía mundial, financiera, comercial, productiva, controlando hasta el 80% de las cadenas globales de valor. El 1% entonces hoy de la población mundial posee tanto dinero líquido invertido como el 99% restante de esa población. Involución inusitada en las experiencias del pasado, al combinar economía financiada globalmente con economía fragmentada geográficamente. En el 2015, las empresas norteamericanas obtuvieron beneficios por un valor superior a 1.6 mil millones de dólares. De esta ganancia, solo retornaron como inversión el 31%, en cifra real de cada 10 dólares adquiridos, solo invirtieron 3, lo restante quedó para la acumulación en forma de patrimonio productivo, ocioso, distante de la economía real. Esta codicia procesora retrata a esta globalización como responsable de la regresión desigual. Otra ocurrencia invisibilizada a propósito de este economicismo pragmático que afecta a la libre competencia es la de las megafunciones entre corporaciones de alcance global. Ejemplo, en el 2015 las grandes empresas del mundo destinaron 4.7 billones de dólares para comprarse entre ellas y crear conglomerados superiores a los existentes, representando un incremento del 42% frente al año 2014. El eufemismo utilizado como significado es el de competitividad, tratando de desviar la atención al significante o síndrome de la expropiación de la empresa monopolista al pequeño empresario. Esta es entonces el orden económico que afecta el orden jurídico. Este es el orden económico. G8, Banco Mundial, Fondo Monetario, Organización de Comercio, Organización de la Salud y para América Latina. En cada país se da la orden a la banca central al ministro de Hacienda, el ministro del presidente de la República, a los ministerios, a los gobernadores, a los alcaldes, al JAC y al JAC. Es decir, toda la estructura está predispuesta a un orden económico. El doctor Guillermo Perry, en la columna del domingo, hacía un llamado de atención a esta avalancha de normatividad económica donde tenemos que poner mucho más cuidado para evitar que podamos cumplir con los mandatos constitucionales de lo que es una liga de consumidores en los términos del artículo 78 y el artículo 333. Muchas gracias. La Asociación de Consumidores de Medellín y Área Metropolitana.